¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica, que estamos haciendo con la siguiente dinámica. Leemos un capítulo y posteriormente lo vamos comentando y ahí concluimos el video. Y así en cada video estamos leyendo un capítulo y haciendo su comentario apoyados con los comentarios que vienen en nuestras Biblias católicas. También nos apoyamos con las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia y de todo el magisterio de la Iglesia representado en los papas, representado también en los doctores de la Iglesia, en los primeros discípulos que también han escrito y comentado sobre todos estos sucesos narrados en el Evangelio. Y por supuesto también auspiciados, acompañados por el Espíritu Santo, a quien invocaremos para que nos acompañe y nos guíe en esta lectura y en el comentario que haremos. Por supuesto que estos comentarios que hacemos no agotan la riqueza del texto como para meditar y tener siempre un mensaje siempre nuevo de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida de fe. Pero siempre, ciertamente, pues como ya sabemos, este proyecto está orientado para cuando estamos haciendo nuestras primeras lecturas de la Sagrada Escritura, nuestro primer acercamiento, y para que lo hagamos siempre de la mano de una compañía segura que nos ayude a tener la certeza de estar en la sana doctrina. Bueno, te recomiendo como siempre, te pido que le pongas like, ¿verdad? Que te suscribas a nuestro canal para que más gente pueda recibir este mensaje, recibir el beneficio de esta lectura acompañada, y también que pongas tus comentarios. Utiliza una libreta, un lápiz, una pluma para hacer tus comentarios, para hacer también guardar tus conclusiones, ¿verdad? Y que te sirvan para después estudiar un poquito y leer con mayor detenimiento este capítulo. Y pues también un marcatextos puede ser también, o lápices de colores para que puedas tú subrayar, resaltar aquellas partes del texto donde sientas tú particularmente el que el Señor te está hablando. Y bien, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con este capítulo 16. Gracias a Dios, ya el último capítulo de este Evangelio según San Marcos. Y pues bueno, con ello cerraremos el segundo de los relatos evangélicos que aparecen en nuestras Biblias católicas. Antes hemos hecho la lectura y comentarios del Evangelio según San Mateo y estamos por concluir con el Evangelio de Marcos. Así que pues dándole muchas gracias a Dios por este avance que nos ha permitido tener, pues vamos a comenzar en su nombre nuestra lectura acompañada del capítulo 16. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan pues a decir a sus discípulos y a Pedro: él va camino de Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que lo habían acompañado,
que estaban tristes y seguían llorando. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto se apareció con aspecto diferente a dos de ellos que iban de camino hacia el campo. También ellos fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les reprochó su incredulidad y su terquedad por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor los asistía y confirmaba la palabra acompañándola con señales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vamos a hacer el comentario a este capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, el último capítulo ya de este Evangelio tan hermoso, tan breve, pero tan profundo, tan lleno de detalles, que ciertamente en otra época se pensaba que era un Evangelio demasiado escueto y quizá con poca información como para sacarle carnita, ¿verdad? Diríamos, sacarle jugo, sacarle profundidad, pero hemos visto a lo largo de todos estos 16 capítulos que ciertamente este evangelio es un evangelio muy rico, lleno de elementos a considerar que nos ayudan efectivamente a valorar nuestra fe, a valorar este esfuerzo de San Marcos, esta inspiración del Espíritu Santo que a través de la predicación de San Pedro, según los expertos, pues Marcos toma toda esta información y la pone por escrito. Y bueno, ciertamente vamos a ver que este capítulo, aunque es muy cortito, tiene algunas también cosas importantes, detalles, digamos, que vale la pena resaltar y que nos llamarán la atención. Pues bien, vamos a ver entonces, como ya vimos, este capítulo que comienza ya con el momento pues de la resurrección, ¿verdad? La tumba vacía y el mensaje del ángel a las mujeres que estaban allí. Dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, ¿verdad? Salomé, como ya sabemos, es la madre de los Zebedeos, de Santiago y de Juan, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro e iban comentando: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha que estaba vestido con una túnica blanca, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan pues a decirle a sus discípulos y a Pedro. Bueno, pues vemos de entrada aquí que, como ya decíamos, las mujeres siempre a la cabeza, ¿verdad?, de este amor a Jesús, de esta devoción por el Maestro, ¿verdad?, que quieren darle una sepultura, digamos, más honrosa. Prepararon perfumes para ir a preparar el cuerpo, porque ya sabemos que, pues, cuando lo pusieron en el sepulcro, pues fue todo a la carrera, diríamos coloquialmente, ¿verdad?, todo con mucha prisa, y muy apenas alcanzaron a cubrirlo, ciertamente con esta sábana y el lienzo que pusieron en su cabeza, ¿verdad?, que sobre todo lo resaltará esto San Juan en su evangelio, ¿verdad?, en su relato. Y vemos que llama la atención que cuando entran, encuentran a un joven vestido de blanco. Y bueno, pues
es un ángel, ¿verdad? Esa es la interpretación de todos, ¿verdad? De todos los expertos, es que se trata de un ángel, y les dice, vayan a dar la noticia a sus discípulos y a Pedro. Esta mención de Pedro, aparte de los discípulos, también nos habla ya de algo que las comunidades desde el principio tenían muy claro, y era el lugar preponderante de Pedro dentro del grupo de los 12. Bueno, en este caso ya de los 11, porque pues ya Judas se había quitado la vida. Y entonces, pues Pedro es mencionado de manera especial, aparte, por el mismo ángel, es decir, el mismo cielo que le da a Pedro esta mención especial. Él va, es decir, Jesús, él va camino de Galilea, allí lo verán, tal como les dijo, reiterando esa cita que había hecho Jesús cuando se acercaban ya en la última cena. Bueno, pues estaban en Jerusalén y todo esto, y ya estaba para cumplirse la traición de Judas y el arresto de Jesús, y Jesús les dice, cuando yo resucite, los veo en Galilea. Recordemos que Galilea es un espacio teológico para este evangelio, para este relato de San Marcos. Y bueno, ¿qué significa el mar de Galilea? ¿Qué significa Galilea? Pues es el lugar de la comunidad, el lugar donde todo comenzó, el lugar donde Jesús se encuentra de manera íntima con sus discípulos, donde los elige, donde los va formando, donde Él comienza su vida pública, su ministerio, digamos, mesiánico, ¿verdad? Su labor en este mundo de pasar haciendo el bien, lo comienza en Galilea. Entonces esta invitación de Jesús de volver a Galilea es una especie de volver a empezar, nos dicen los expertos. Es como decir, bueno, no es un borrón y cuenta nueva, ciertamente, pero como diciendo, ya vieron ustedes el camino que tenía yo que seguir hasta la cruz, ¿verdad? Pasando por la prueba de la pasión y la muerte, ¿verdad? La cual vence con la resurrección. Bueno, pues volvamos ahora al inicio para que ahora ustedes hagan ese recorrido, como diciendo, ya les mostré el camino y ahora nos vamos a ver allá para darles yo el banderazo de salida a que comencemos nuevamente esta aventura, o diríamos quizá la etapa 2 de esta aventura. Pues bien, dice después, ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Y aquí en este versículo 8 pareciera terminar abruptamente el relato. Sin embargo, bueno, pues como que era una manera muy pues rara de terminar el relato, ¿verdad? Y entonces, a partir del versículo 9, pareciera que hay esta parte del versículo 9 hasta el 20, es como una especie de añadido. De hecho, en nuestra Biblia que tenemos aquí, la que es la Biblia de América, la llama el apéndice canónico, es decir, algo que se le agregó después, cuando ya viendo todo el relato terminado, pues las comunidades como que dijeron, aquí, le dijeron al redactor, aquí como que te faltó algo, ¿verdad? Y entonces, bueno, posteriormente se añadió, aparentemente por como se ve la redacción, se añadió este pedazo de los versículos 9 al 20. Dice precisamente el comentario de nuestra Biblia, dice, el brusco final del Evangelio y la omisión de las anunciadas apariciones en Galilea, porque efectivamente está diciendo que los iba a ver en Galilea, y de pronto este versículo 8 ya no dice nada más, tan solo que se fueron ellas huyendo a avisar lo que les había dicho el ángel. Entonces, pues como que se quedaron insatisfechos. Oye, ¿qué pasó cuando regresaron a Galilea, no? Quedaron de verse allá, ¿qué pasó? Y entonces, bueno, pues el redactor o alguien de esa comunidad posteriormente, de acuerdo a las tradiciones que se conocían de este asunto, pues completó el relato de una manera quizá más satisfactoria para los lectores. Dice, por eso se buscó muy pronto una prolongación que concluyera de manera más adecuada el Evangelio. Se trata pues de un añadido tardío pero autorizado, inspirado y canónico, de innegable valor para la Iglesia. Incredulidad
y misión de los discípulos son los temas dominantes en este pequeño añadido. Vamos a ver cómo es que termina esta parte. Digo, ya lo leímos, vamos a comentarlo. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Regresa a hablar de la resurrección. Y se apareció en primer lugar a María Magdalena. Esto es algo que no se comenta en el trozo anterior, ¿verdad?, de este cierre del capítulo 16. Entonces dice, se apareció Magdalena, como que usaron otras tradiciones, se fijaron en lo que San Juan conocía, se fijaron en lo que decían quizá otros evangelistas, y entonces, bueno, pues pusieron esta parte donde se da este encuentro de Jesús y María Magdalena. Y para mayor referencia dice, María Magdalena, de la que habías expulsado 7 demonios. Es decir, ya sabemos que el número 7 significa plenitud, muchos, ¿verdad? Entonces, o prácticamente diríamos, pues toda la maldad, ¿no? 7 demonios, toda la maldad que podía haber. Esta mujer aparentemente pues nos está sugiriendo aquí que todos los pecados capitales, todos los 7 pecados capitales, 7 demonios, todos fueron expulsados de ella, ¿verdad? Ella fue a comunicárselo a los que habían acompañado, a los que lo habían acompañado, que estaban tristes y seguían llorando. Regresó, ¿verdad?, a Jerusalén, donde estaban escondidos estos hombres, ¿verdad?, todo el colegio apostólico y quizá algunos discípulos más que estaban por ahí encerrados a piedra y lodo por miedo a los judíos. Ellos, a pesar de oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Entonces, la incredulidad, ¿verdad?, por parte de los discípulos. Están tan abatidos y vieron, les constó cómo prácticamente, ¿verdad?, apabullaron a Jesús a golpes, a salivazos, a pedradas, con la lanza, todo esto. Lo vieron de manera inequívoca, que dijeron estos hombres, no es posible. Se les había olvidado que ya Jesús se los había predicho, que él al tercer día resucitaría, pero no lograban juntar ahora sí que todos los cabos. Después de esto se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos. Aquí vemos lo que San Lucas nos hablará de los discípulos que van camino a Emaús. Dice, a 2 de ellos que iban de camino hacia el campo. También ellos fueron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Entonces se reitera aquí la postura de incredulidad de los apóstoles y de los discípulos que estaban allí encerrados. Y por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, al colegio apostólico, y les reprochó su incredulidad y su terquedad por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Este es un añadido que ciertamente nos menciona varios detalles, pero detalles muy elocuentes, detalles que otros evangelios, ¿verdad?, otros relatos como Juan y como Lucas nos van a dar con un poco más de detalle, pero aquí Marcos nos está diciendo prácticamente, ¿verdad?, que esas tradiciones existían desde el principio. Recordemos que este evangelio para muchos fue el primero en escribirse, aunque bueno, ya sabemos que el evangelio de Mateo pues contó primero con una versión en hebreo también muy temprana, ¿verdad?, y que después pues salió la versión griega que todos conocemos. Bueno, estamos hablando entonces de los años 40, entre los años 40 y 80, a que terminaron de salir todos estos relatos. Ciertamente sabemos que Pedro, bueno, pues él murió en una de las persecuciones de Nerón del año 64 o del año 67 en Roma, y bueno, pues tendríamos que fechar alrededor de esos días la aparición de este relato, ¿verdad? A principio de cuando llegó Pedro quizá ahí a Roma, y pues probablemente este añadido haya salido poco después de su muerte o antes de su muerte. Lo que sí podemos afirmar es que, bueno, pues este evangelio sale muy temprano, sale muy pronto y sirve, de hecho, como base
para otros relatos evangélicos. Recordemos que, como ya por ahí habíamos analizado este asunto de los evangelios sinópticos, pues como que en el proceso de la redacción hubo varios momentos de revisión y bueno, pues en la última quedó este añadido, esta conclusión mucho mejor lograda que la que tenía anteriormente hasta solamente el verso 18. Y bien, dice después: les dijo Jesús, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Y aquí, bueno, pues la sentencia de Jesús es más fuerte todavía que la que conocemos de Mateo o de Lucas, incluso de San Juan, ¿verdad? Aquí Jesús categóricamente establece: el que no crea se condenará. Es necesario creer. Pero en esta fe, en este acto de creer, pues también nos va a decir Mateo, ¿verdad?, que Jesús además añade: hay que enseñarles a guardar todas las enseñanzas, todas las cosas que yo les he mandado, dice Jesús. Entonces, no es nada más el acto de creer. Sin embargo, aquí abunda en lo que las señales, digamos, que distinguirán a los que tengan verdaderamente esta fe fuerte, ¿verdad? A los que crean les acompañarán estas señales: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Prácticamente está hablando de señales prodigiosas que ciertamente se verificaron en muchos de los discípulos. Los discípulos se fueron a continuar esta labor de evangelización y que el Espíritu confirmaba toda su predicación a través de señales y prodigios, ¿verdad? Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor los asistía y confirmaba la palabra, acompañándola de señales. Como ya dijimos, ¿verdad? Estas señales prodigiosas que nos dice el versículo 17 y 18, pues las confirma aquí en el versículo 20, que el Señor cumplía esta promesa de confirmar la predicación de los discípulos a través de señales prodigiosas. Y al ver este poder, como lo vamos a constatar precisamente en varios capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los que tanto Pedro como Pablo hacen señales prodigiosas, ¿verdad? Y los mismos apóstoles, el resto de los apóstoles en algún momento, hacen señales prodigiosas que pues no dejan lugar a duda ante los que reciben la predicación de que ellos vienen de parte de Dios. Sin embargo, sabemos que el mismo Cristo hizo antes una advertencia de los falsos maestros que llegarán y también harán cosas prodigiosas que podrían engañar incluso a los elegidos. Y entonces esto, digamos, tenemos que tomarlo muy en cuenta, pues para que en nuestra fe y en nuestra valoración del testimonio de los que se dicen cristianos el día de hoy, los que se dicen incluso católicos, pero que no viven en la fe, pero que no viven realmente en la obediencia a la iglesia, bueno, pues tendríamos nosotros que analizar si realmente se trata de un testimonio auténtico o no. Y bueno, pues con esto hemos concluido este Evangelio de San Marcos. Hemos concluido con este capítulo 16, con el comentario, y vamos a darle gracias a Dios porque ciertamente esto es una gracia, es un don que el Señor nos concede. Gracias, Padre Celestial, por este Evangelio según San Marcos. Gracias por este capítulo 16 en que nos muestras la verdad de los acontecimientos de tu paso por este mundo, Señor y Dios nuestro. Gracias, Padre, porque así te pareció bien, porque este es el relato que después y de tantos siglos llega hasta nosotros con esa, digamos, ese sello de calidad y de verdad que solo tú puedes darle, porque ciertamente a lo largo de los años, de los siglos,
se ha confirmado la verdad de toda esta doctrina a través de las manifestaciones que el Espíritu Santo ha realizado en tu iglesia a lo largo de los siglos. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos las gracias que necesitamos para ser verdaderamente discípulos y misioneros, que llevemos este mensaje a todo aquel que lo necesite, especialmente a aquellos que se sienten abatidos, que se sienten sin esperanza, que quizá bajo el peso de tantas pruebas que la vida actual tiene, como a lo largo de toda la historia, pues bueno, hay gente que de pronto lo padece y la pasa muy difícil y espera y requiere este mensaje, esta buena noticia de salvación, esta buena noticia de esperanza, para que pueda renovar sus fuerzas y, tomados de las manos del Señor en la única iglesia formada por Él, caminemos juntos celebrando la fe, celebrando también el tener esta verdad que nos acompaña, que nos salva, que nos libera y que nos ayuda verdaderamente a alcanzar la plena felicidad, toda vez que cumplamos esta voluntad tuya, revelada en el mensaje de Cristo, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado seas. A ti el poder, el honor y la gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.